¿Qué factores son los que determinan una crisis? Cuando pasa una recesión, ¿qué es lo que está pasando en la economía para poder prever una crisis? Siempre se ve como que se dan noticias de va a haber una crisis, pero luego al final como que nunca sabe nadie exactamente el momento en el que va a pegar el bajón, la recesión. ¿Qué factores hay que tener en cuenta y qué interviene para que suceda esa crisis? A ver, lo último que sucede siempre es el deterioro del mercado laboral. Antes de que llegue esto, tienes que mirar los mercados de capitales y ver determinados indicadores adelantados. Hay uno que hasta ahora había acertado bastante, que es el Leading Indicator de la Conference Board, que te mide cómo va la industria manufacturera, qué pedidos hay, cómo evolucionan los precios, los servicios, cómo está aumentando el paro semanal. Es un indicador que reúne otros tantos indicadores. Y esto, cuando había un deterioro muy fuerte, estimaba porcentajes de recesión súper amplios. En 2022 dio un 90 y tantos % de posibilidad de recesión y no se dio. ¿Por qué? Porque patada hacia adelante, deuda, y es la primera vez desde los años 60 que no dio una señal certera de recesión económica. Yo de hecho, que ese indicador lo seguía mucho, a mí me apuntaba que iba a haber una recesión en 2023, 2024, 2025. O sea, sigue como en esa teoría. Entonces, ese es uno que antes era bastante eficiente y que ahora falla. Hay otros que son, yo creo que nos dan muchas más pistas, que es ver qué liquidez hay en el mundo, porque los mercados van muy ligados a la liquidez y los ciclos de liquidez son muy claros. De esto hay un libro de hace varios siglos, escrito por Samuel Weiner, que habla de los ciclos de liquidez. Obviamente parecía como el Nostradamus económico y falla mucho, pero sí que sirve de referencia con algunas fechas concretas, con el año 2000, con el año 2008, con el año 2020, con el año 81, todos años que, joder, dices, ¿qué pasó en esos años? Pues recesiones económicas importantes. ¿Y qué ocurrió en esos años a nivel de liquidez? Que la liquidez caía por esos ciclos de liquidez. Hay unos años que cae mucho más y otros que caen mucho menos. Hay otro autor americano que sigue mucho la evolución de la liquidez y cómo cambia el dinero en circulación de unos años a otros, que es Michael Howell. Habla de los ciclos de liquidez y de cómo estamos en el contexto. Ahora mismo estamos en un momento de liquidez neutral en este 2025. En 2024 fue un momento expansivo, la bolsa subió mucho, la economía también. En 2023 el ciclo era expansivo, la economía subió mucho, la bolsa también. 2025 neutro, la economía, bueno, va subiendo. Primer trimestre negativo en Estados Unidos, el segundo parece que va a ir muy bien. Veremos el siguiente si Elon Musk o no tiene razón. Pero lo que apuntan estos ciclos de liquidez, y a lo que a mí sí me enciende la luz de alerta, porque en el pasado han servido como clara referencia, es que en 2026 hay drenaje de liquidez. Y siempre que ha habido drenaje de liquidez, en la misma proporción que se estima para 2026, ha habido recesión económica. En el año 2000, parecida, más o menos, a todo esto. Y me cuadra, no sé por qué el puzzle, teniendo en cuenta que en 2000 había una burbuja incentivada por valores poco rentables vinculados al mundo de Internet, las conocidas como las .com. En la era de las Nifty 50, también de los años 70, ocurrió exactamente lo mismo. Y ahora que tenemos unas compañías que se conocen como las 7 magníficas, entre las que están Google, Microsoft, Apple, las grandes que conocemos de Estados Unidos, que están sobredimensionadas por tamaño y por valoración en la bolsa y que seguramente tengan que ajustar. ¿Y cuándo puede venir ese ajuste? Pues si se drena la liquidez será el momento. Y si de verdad los ciclos del pasado funcionan para el futuro, 2026 es una fecha peligrosa. ¿Qué determina que esté sobredimensionada? Porque si tiene un precio es porque en teoría lo vale, ¿no? Has dicho las compañías, dices. Sí, porque está sobredimensionada, vale. Apple o Google. Sí, hay un ratio que mide la valoración de una empresa si está cara o barata. Hay varios, ¿no? Uno de ellos es el price to earnings, que es el PER conocido, es lo que cotiza una acción, el precio de la acción, entre el beneficio que tiene esa empresa. Las veces, o sea, por ejemplo, un PER de 20 quiere decir que la empresa está cotizando 20 veces los beneficios. Vale. 1 a 1 sería como el equilibrio, ¿no? Tesla cotiza 100 y pico veces beneficios. Eso quiere decir que la gente que invierte en Tesla son muy optimistas. El mercado es muy optimista con Tesla. Estás descontando el éxito de aquí a 100 años. Claro. Yeah. Por ponerte ese ejemplo. Con lo cual, en este caso, viendo semejante sobredimensión, a lo mejor no es lo más interesante para invertir. Claro, a lo mejor, bueno,
Depende para quién, porque puede haber un inversor de intradía, puede haber un inversor... Claro. Depende del horizonte personal y temporal que tengas en la inversión. Pero lo que os quiero decir es que sí, que son modelos escalables, porque cuando me van a decir seguramente la gente que entiende de mercados y ve este podcast, va a decir, ya, pero tú estás cimentando ese éxito en que cada vez los ingresos y los beneficios van a ser mucho más cada año. Sí, ya, claro, pero ¿tú crees que Nvidia puede crecer un 50% de manera eterna? Llega un momento que no se puede crecer más, que tendrás que crecer al 50, al 20, al 30, al 10. Pero tú es que estabas comprando en base a que el 50% iba a ser de aquí a 20 años. Yeah. Y esto nunca ha fallado. Quiero decir, ¿cuánto se puede estirar el chicle? Muchísimo. Pero que reventará el chicle y que se romperá no me cabe la menor duda. O sea, está clarísimo.